Hay momentos en la astrología en que el cielo abre puertas. Este es uno de ellos. Después de meses en retrogradación, Júpiter se pone directo en el signo de Cáncer, donde está en exaltación hasta el 30 de junio. Hola, vengo aquí desde el futuro a hacer un pequeño disclaimer porque no sé qué pasó, pero la carta astral de ustedes no sale en el video. Les pido disculpas, no está bajo mi control. Cuando yo grabé esto, la carta salía, pero ya en el archivo no sé qué sucedió. Es porque además tuve que utilizar otra página web para poner las cartas astrales. Y bueno, esperemos a que este Mercurio retrógrado con Marte se acabe, a ver si las cosas tecnológicas fluyen más. Disculpas. Y algo muy particular empieza a moverse. Desde ahora hasta el 30 de junio, Júpiter, el planeta que tradicionalmente está asociado con la expansión, la abundancia, la buena fortuna, empieza a desbloquear caminos que durante meses han estado detenidos. La pregunta no es si habrá oportunidades, la pregunta es bajo qué reglas o condiciones Júpiter te dará esas oportunidades, bendiciones y expansión. En este video te cuento esto para tu signo ascendente o tu signo de sol que están en los capítulos. Hola Sagitarios ascendentes o Sagitarios de sol, ¿cómo les va? Miren, tengo esta luz que sé que es durísima porque tengo la cortina de la ventana abierta y no tengo ninguna luz a este lado. Como pueden ver, hay unas sombras súper fuertes. Claramente que puedo arreglarla y hacer que todo esto se vea muy suavecito, pero no. Quiero la luz de mi ventana entrando porque ha hecho mucho frío estos días, ha llovido mucho, hasta ahora sale el sol y ni siquiera puedo salir a tomar el sol un ratico porque voy a estar acá grabando este video. Entonces, me disculparán, hoy no es el día más estético. Espero que igual esta información les sirva. Esta va a ser su lectura porque no me sale la página. A ver, es esta. Esta va a ser su lectura de Júpiter por Cáncer, que ya está directo en este momento. Espérenme. Mm, que ya está directo y que va a estar en exaltación en signo de Cáncer hasta el 8 de junio. Bueno, este tránsito va a suceder aquí en su casa número 8. Como pueden ver, tuve que cambiar la página y las gráficas porque claramente Mercurio retrógrado conjunción Marte no me iba a dejar trabajar de la misma forma de siempre. Bueno, este tránsito muy emocional, aunque no lo crean, Júpiter por Cáncer es un tránsito emocional. No es el Júpiter que está en Sagitario, como caracteriza a los Sagitarios ascendentes, como con ese optimismo y ese fuego y esa energía y vamos a salir adelante y tenemos fe. Este Júpiter en Cáncer es bastante diferente, aunque esté en exaltación claramente, pero es muy diferente, es muy emocional. Y para los Sagitarios ascendentes puede ser aún más emocional. Claro, Júpiter está en exaltación en el signo de Cáncer y ahorita va a entrar dentro de su mejor periodo en este tránsito por Cáncer, de marzo, abril, mayo, junio, en estos 4 meses que vienen. Pero eso no quiere decir que todo el mundo vaya a ver a este clásico y popular Júpiter que todos como que tenemos en nuestra cabeza como Júpiter me va a traer alegría, Júpiter me va a traer riqueza, Júpiter me va a traer buena suerte. Pues ¿por qué? Porque de nuevo, en Cáncer se comporta muy diferente.
Y claramente también depende de la casa donde usted vaya a tener ese tránsito. Aquí estamos hablando de que Júpiter va a transitar casa número 8 o va a acabar este tránsito en casa número 8. Yo me acuerdo que mi profesor de astrología, y es que yo cada vez me siento como más afortunada, Júpiter, de que él haya sido mi profesor de astrología y aún sigo aprendiendo de él, porque él describió el tránsito de Júpiter en casa número 8 que a mí al principio me dejó como choqueada. Yo dije, pero no, o sea, no puede ser. Bueno, un tránsito de Júpiter por casa número 8 puede ser la transición o llevar un duelo de una forma que puede ser más llevadera, pero que finalmente es llevar un duelo, ¿sí? Es, por ejemplo, llevar la pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación, la pérdida de una persona. Puede ser cualquier tipo de pérdida, o sea, cada vez que los planetas entran a casa número 8 pues activa mucho esta casa número 8 que tiene que ver con las pérdidas, con las transiciones, con los duelos. Claramente Júpiter hace que las cosas sean un poco más llevaderas y sin embargo, pues todo depende mucho porque Cáncer es un signo muy emocional y Júpiter en Cáncer es muy emocional. Eso quiere decir que las transiciones y los duelos que usted ya vaya terminando de aquí a finales de junio de este año, claro, las va a poder llevar y podría llevarlas de una forma muy sana, pero sobre todo entrando en contacto con sus emociones, dándole un valor a sus emociones, trabajando con sus emociones, entendiendo sus emociones, cómo es que operan sus emociones en su cuerpo, cómo están relacionadas las emociones con su trauma, porque la casa número 8 tiene que ver con el trauma, con las experiencias difíciles, con las experiencias de abuso, de maltrato, de negligencia, de todo tipo de heridas, experiencias traumáticas que usted haya podido vivir en su vida. Y seguramente que este último año, los Sagitarios ascendentes con Júpiter en Cáncer, sea de una forma consciente o subconsciente, han tenido que confrontar a nivel emocional y a nivel corporal experiencias traumáticas, difíciles, dolorosas, o incluso una necesidad de ser mucho más conscientes de sus propias emociones, de entender esa parte más tierna, más afectuosa, más sensible, más empática de ustedes mismos, que no es una cosa sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros los Sagitarios ascendentes tenemos a Cáncer en casa número 8 y la casa número 8 es la del trabajo psicológico. La casa número 8 corresponde a lo que no entendemos de nosotros mismos, lo que se nos esconde y muchas veces también lo que no tenemos, que no tienen los Sagitarios ascendentes un entendimiento profundo de sus emociones, que no tienen los Sagitarios ascendentes un contacto sano con sus emociones, que no tienen los Sagitarios ascendentes una figura materna que haya proveído en un sentido emocional completamente sano, que no tienen los Sagitarios ascendentes y que han tenido que trabajar toda su vida en su autocuidado personal, con su cuerpo, y no solo con su cuerpo, sino con sus emociones y cómo se relacionan sus emociones con su cuerpo. Entrar en contacto con toda esta área de cáncer que puede ser muy difícil. ¿Y qué pasa? Júpiter pide este contacto, Júpiter pide este trabajo, porque sí, Júpiter tiene que ver con la expansión, Júpiter tiene que ver con las oportunidades, con la prosperidad, con la buena vida, con la alegría, con el optimismo, pero Júpiter en esta casa y en todas las casas, y claramente dependiendo de cada casa, y en este signo, Júpiter siempre va a pedir
que crezcamos. Júpiter no solamente se trata del crecimiento económico y de la suerte que podamos tener en un sentido material, sino Júpiter es un arquetipo integral que nos habla de la integralidad de cómo nosotros, al crecer en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra psicología, en nuestra humanidad, ahí sí podemos crecer también en otras áreas. Ese es el crecimiento que pide Júpiter, un crecimiento holístico, integral. No es como que el dinero o la prosperidad material me llega por allá, así yo esté en una situación emocional y psicológica bastante mala. No funciona así Júpiter. Júpiter pide que todo crezca en nuestra vida, que todo sea funcional y que todo sea equilibrado. En esta casa número 8 pide mucho trabajo psicológico. Puede ser un tránsito difícil, pero es un tránsito que le va a enseñar a usted de aquí a junio 30 de nuevo, si usted se abre también a esta oportunidad, a llevar una transición, a llevar un duelo desde la emoción y desde el manejo emocional y desde el autocuidado. En la medida en que usted trabaje en estas temáticas, va a poder llevar este tránsito, va a crecer en un sentido personal y en ese sentido también partes económicas de su existencia van a crecer. ¿Por qué? Porque Júpiter en casa número 8 también tiene que ver con lo económico. Júpiter en casa número 8 puede ser el planeta que le traiga a usted un préstamo, que le traiga a usted una beca, que le traiga a usted la ayuda económica de alguna persona, algún familiar, yo qué sé, que le traiga a usted recursos materiales, recursos educativos, que le traiga a usted una economía equilibrada con su pareja, ¿sí? Pero siempre en casa número 8 y sobre todo con Júpiter y Cáncer, no, eso no llega solo. Eso llega cuando usted hace también un trabajo interno, porque es que no es por nada que la casa número 8 también tenga que ver con esas temáticas. Entonces, esto es lo que se trata. Si quieren una lectura de su carta astral, predicciones, revolución solar, pueden escribirme a mi correo areadeagua@gmail.com que está en la descripción de este video. Nos vemos, chao, chao. Hola Capricornios ascendentes o Capricornios de Sol, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar del tránsito de Júpiter estos últimos meses que Júpiter va a estar transitando el signo de Cáncer para ustedes acá. A ver, Júpiter en exaltación en Cáncer, directo hasta el 30 de junio. Oh my gosh. Siento una energía que la verdad, seguramente que sí es personal, pero también siento que es un poco colectiva em, con Júpiter en el sentido como de no sé qué diablos trae Júpiter a mi vida. Se supone que es un planeta genial de oportunidades de crecimiento y no me trae nada de esas buenas cosas. Miren, la astrología y creo que voy a empezar a ser reiterativa en este canal y ya lo he dicho antes y también porque lo soy con mis clientes. La astrología no es una cosa que pasa de la nada, ¿sí? Ni los benéficos ni los maléficos van a llegar a la vida, benéfico, Júpiter, gran benéfico, y le van a dar a usted, no sé, 10 millones de dólares de la nada, o le van a dar su alma gemela, o yo qué sé. No sucede así. La astrología es una energía que está ahí, a la que uno puede ir y que uno puede activar y que uno también activa dependiendo del lugar consciente en el que uno esté en su existencia y dependiendo de las experiencias que uno, ser humano libre, decidió vivir, ¿sí? Eso es la astrología, al menos desde los tránsitos, ¿sí? La carta astral es otra historia, pero aquí no hablamos de carta astral natal, hablamos de tránsitos. Entonces, claro, Júpiter en casa 7 definido desde el libro, significa que
y más en exaltación en Cáncer, cualquier astrólogo podría decirle a usted, es el momento en el que puede llegar el gran amor de su vida, es el momento en el que puede empezar una relación seria, estable, es el momento en el que el amor puede entrar a su existencia, es el momento en que la relación con su pareja puede mejorar, etcétera. Sí, claro, es el momento. Pero Júpiter pide, Júpiter también exige, Júpiter no es como mm, una cosa, una energía que llega y da cosas de la nada. De nuevo, la astrología no es esto. ¿Qué es lo que pide Júpiter en Cáncer? Júpiter en Cáncer pide trabajo emocional, pide trabajo personal, pide trabajo psicológico, pide autocuidado. Y eso es lo que pide en cuanto a sus relaciones románticas. Es muy posible que en estos meses que quedan, en el año que ha pasado, usted, si por ejemplo está en una relación, este Júpiter haya activado la parte mucho más emocional, la parte mucho más sensible, la parte de la empatía, la parte del afecto, la parte del reconocimiento de las emociones en sus relaciones de pareja, sea que usted reconozca las emociones de otras personas o sea que su pareja también reconozca sus emociones, que cómo es el afecto que usted comparte con su pareja, que cómo es la expresión emocional que se comparte en su pareja, que tanto a mí me cuesta hablar de lo que yo siento con mi pareja o cuánto le cuesta a mi pareja hablar de lo que siente, que tanto me cuesta a mí validar o hacer valer mis necesidades básicas como tengo frío, tengo hambre, tengo sueño, ahorita no quiero hacer esto. Cáncer, ¿sí me entienden? Cáncer es esto, cáncer es validar nuestras necesidades básicas. ¿Sí? Y que esto no pase, que la relación de pareja no esté por encima de nuestras necesidades básicas. Para ustedes tener a cáncer en la casa número 7 implica todo el manejo del arquetipo de cáncer en el amor. Para ustedes es importante el nurturing, que alguien sea cuidadoso, que alguien sea cuidador, que esa otra persona esté pendiente, como comiste, no comiste, dormiste, cómo te sientes. Esas cosas a ustedes les interesan mucho y es lo que ustedes necesitan, al menos desde su carta astral, porque son Capricornios ascendentes. Y esto no solamente tiene que ver con su vida romántica, tiene que ver también con las relaciones más cercanas que ustedes tienen, ¿sí? Si la relación más cercana que usted tiene es con un hijo, una hija, con su mejor amigo, ahí está la necesidad, como lo importante para ustedes en los vínculos más cercanos es que esté presente este arquetipo de cáncer, ¿sí? La expresión emocional, la empatía, la sensibilidad, el cuidado, todo este tipo de cosas. ¿Qué hace Júpiter de aquí al 30 de junio? Es el último tramo en que a ustedes les va a enseñar cómo vivir esto, cómo tener estas experiencias, cómo crecer con mi pareja en estos aspectos, ¿sí? Para las personas que están solteras, es importante que ustedes traigan a su vida también este arquetipo si quieren también tener una persona canceriana. Y tener una persona canceriana en su vida no es como, ah, tiene sol cáncer. No, puede tener el sol, puede tener a Venus, puede tener varios planetas en cáncer que active ahí, puede ser cáncer ascendente, puede ser, por ejemplo, que tenga una luna espectacular en Tauro y eso implique que sea una persona también súper sensible, no importa, ¿sí? Lo importante son como estas cualidades de la sensibilidad, el afecto, la empatía, todo esto. Ustedes necesitan una persona así en su vida, pero claro, Júpiter también les pide, bueno, ¿y cómo son ustedes mismos en esos aspectos? ¿Han trabajado en sus emociones, en su autocuidado, en la expresión de sus emociones, en darle un lugar y un espacio a sus emociones? ¿Cómo se sienten en relación al amor? ¿Sí?
todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Júpiter no es, como les digo, y en astrología ningún planeta es como que llega de la nada y nos da las cosas, mucho menos Júpiter. Júpiter es un arquetipo que pide construcción, es un arquetipo que pide trabajo a nivel integral, a nivel holístico, no construcción de estructura como lo pide Saturno, que es a través de el sufrimiento, el dolor, la culpa y bueno, todas esas vainas de Saturno. Perdón que lo diga así, pero estoy hasta de Saturno. Em, no, Júpiter es una construcción tranquila, sana, llevadera, como, ok, sí, necesitamos trabajar en cómo nos expresamos emocionalmente acá, necesitamos trabajar en la validación de nuestros sentimientos, necesitamos trabajar en el autocuidado de esta relación y de cada uno, ¿sí? Y entender que eso es al final lo que va a expandir el amor y las relaciones en su vida. ¿Qué es lo que va a expandir el amor en su vida? ¿Qué es lo que va a hacer que ustedes atraigan a una pareja o que llegue esa persona de aquí a junio 30 que realmente con la cual ustedes puedan compartir o empezar a tener una relación importante? Expandir el arquetipo de cáncer, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Trabajar de una forma sana el arquetipo de cáncer. Esto es, si quieren una lectura de su carta astral, predicciones personalizadas, revolución solar, escríbanme a mi correo areaagua@gmail.com que está en la descripción de este video. Hola Acuarios ascendentes o Acuarios de Sol, ¿cómo les va? Bueno, esta luz ya sabemos que está muy dura porque tengo la cortina abierta, pues crea unas sombras terribles, pero es que necesito luz, 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 luz. Bueno, Acuarios, Júpiter directo va a estar en el signo de Cáncer hasta 30 de junio en exaltación en el signo de Cáncer. Bueno, mm, miren, este es un tránsito muy bueno para las siguientes cosas que les voy a decir, pero Júpiter tiene condiciones. Si ustedes quieren que esto pase, Júpiter tiene condiciones, porque los benéficos tienen condiciones. Y me he dado cuenta que sobre todo Júpiter tiene condiciones y es un poco malentendido en astrología, porque veo que se entiende mucho como un planeta que llega de la nada, da oportunidad, prosperidad, suerte y no funciona así. Esto no es lo que yo he aprendido de mis maestros en astrología, la verdad. Y uno de mis maestros tiene a Júpiter en Cáncer en su signo ascendente, así que debe saber mucho de Júpiter en este sentido. A ver, mire, ¿qué pasa? Júpiter puede traer en casa número 6 la solución a un problema importante que ustedes tengan. Puede ser un problema de lo que sea, económico, con otra persona, en el trabajo, de salud física, de salud mental, algo que sea como una constante problemática en su vida y que ustedes quieran solucionar. Júpiter podría solucionarlo de aquí al 30 de junio, pero no lo va a hacer solo. Júpiter pide unas condiciones en el signo de Cáncer. ¿Y cuáles son esas condiciones? Autocuidado. Una de las primeras es autocuidado y sobre todo Cáncer en casa número 6 implica mucho el autocuidado, estar pendiente de la salud, estar pendiente del cuerpo, estar pendiente de qué como, estar pendiente de cuáles son mis necesidades físicas básicas. Necesito tomar agua, necesito dormir, tengo frío, estoy cansada y suplir esas necesidades constantemente y de buena forma. Eso es una de las cosas que pide Júpiter en Cáncer en casa número 6. Otra cosa que pide Júpiter en Cáncer en casa número 6. ¿Qué siente? ¿Qué siente usted? Hágase cargo de sus emociones, sobre todo de sus emociones negativas. En casa número 6 diría como me siento ansioso, me siento triste, me siento deprimido, qué pasa con mis emociones, le doy un lugar a mis emociones, puedo expresar mis emociones,
¿Puedo expresar mis emociones con otras personas? ¿Es un problema expresar mis emociones? ¿Es un problema para mí sentir? ¿Sí? Acuarios ascendentes, puede ser que para ustedes sea un problema sentir, ¿sí? Puede que se repriman mucho sus emociones o puede que sientan demasiado y que ustedes vean como o que tengan como una imagen más negativa de las emociones, ¿no? Como, este sí es too much, ¿sí? No quiero sentir tanto, ¿no? Bueno, nunca es too much, nunca es too much sentir, créanme, es importante sentir, es importante darle un lugar a las emociones. Miren, ayer estaba como en una especie de conferencia y quedé un poco impresionada porque este sujeto estaba hablando del ego, ¿no? Bueno, yo con este tema del ego, la verdad, tengo como muchas contradicciones. Pero una de las cosas que más me causó interés y que realmente con la que estuve muy de acuerdo es que el sujeto hablaba de que uno tiene que dejar sentir, uno tiene que dejar que el cuerpo sienta, uno es importante que dejemos, pues bueno, uno no tiene nada, pero es importante que dejemos a los sentimientos ser, que si por ejemplo en un momento uno se siente, no sé, como muy ansioso, preocupado por algo, siéntalo, siéntalo, deje que ese sentimiento sea, no corra a apagarlo de cualquier forma, viendo una serie, hablando con alguien, escuchando algo, trabajando, no sé, estamos como en un mundo donde hay tantos estímulos y donde hay tantas formas de apagar nuestras emociones, de reprimir nuestras emociones, que esto ya se ha vuelto como en un hábito. ¿Y cuál es el problema? Que mientras más apagamos y reprimimos lo que sentimos, pues en un momento eso explota porque se acumula en el cuerpo, se acumula en la psique y en un momento va a explotar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es importante que tengamos prácticas todos los días y que seamos conscientes de que sentimos cosas y que necesitamos que esas cosas sean, que darle un lugar a nuestras emociones, como dejar sentir. Y aquí el ego juega un papel muy importante porque, al menos como lo explicaba este sujeto, el ego es algo que no nos deja sentir. El ego, porque el ego busca el control, ¿sí? El ego busca el control. Y cuando uno siente cosas muy incómodas y desagradables, uno siente que uno no está en control. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hace el ego? Como, no nos sintamos, no, esto está mal sentirlo, no, busquemos cualquier cosa para no sentir esto. ¿Y y qué pasa? Claro, ahí el ego siente que está en control. Cuando usted deja que sus sentimientos sean y cuando usted se permite sentir, usted cede el control. Porque es como siéntese 5 minutos a sentir esa ansiedad que siente. Déjela sentir, ¿sí? No la cuestione, no piense ni siquiera por qué me siento ansioso, simplemente sienta eso en su cuerpo y eso es ceder el control, porque lo que usted está permitiendo es como dejar que ese sentimiento y esa emoción lo atraviese, ¿sí? Sin que usted tenga control sobre ello. Cuando usted permite eso, la emoción se va. Cuando usted cede, cuando usted entiende que no puede controlar todo, la emoción se va. Bueno, esto parece una clase de cómo sentir. Pero el punto es que Júpiter en casa número 6 lo invita a usted a que trabaje en sus emociones, en su autocuidado, en que esté pendiente de su salud también, ¿sí? Las emociones y el cuerpo y la salud tienen que ver todo, porque cuando uno se enferma muchas veces también es porque eh, pues uno ha descuidado también mucho su parte emocional y eso es como que se ve reflejado mucho también en la salud física, ¿sí? Entonces, esta es la forma, ¿sí? Estas son las condiciones de Júpiter en cáncer aquí que nos está pidiendo para que
esos problemas relacionados con su casa número 6, ¿sí? De verdad puedan tener una solución, ¿sí? Cuando usted empieza a generar una solución más estructural en su vida, que es Júpiter, Júpiter es solución estructural, no solución aislada o individual, como sería Marte, por ejemplo. Cuando usted tiene una solución estructural en su vida, cuando usted no solamente piensa cómo solucionar el problema del trabajo que tiene o con X o Y personas, sino cuando usted empieza también a trabajar en usted mismo y en toda esta parte de cáncer que está en su casa número 6 y en sus emociones y todas estas cosas, ahí es donde empiezan a surgir las otras soluciones a problemas más externos que usted pueda tener en su vida. Si quieren una lectura de su carta astral, revolución solar, predicciones personalizadas de aquí a un año, 2 años, pueden escribirme a mi correo areagua@gmail.com, que está en la descripción de este video. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Hola, Piscis ascendentes o Piscis de Sol, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer esta lectura para el tránsito de Júpiter en exaltación en su casa número 5, que va a ser hasta el 8 de junio. Bueno, queridos Piscis ascendentes, si ustedes no han aprovechado este tránsito de Júpiter por su casa número 5, no sé qué están haciendo, pero tienen que aprovecharlo de aquí hasta el 8 de junio. Este es un tránsito que, claro, yo les voy a decir como las cosas buenas que pueden pasar, porque pueden pasar muchas cosas buenas, porque Júpiter está en exaltación en Cáncer, eso quiere decir que está en buena dignidad, eso quiere decir que puede explorar bastante las cualidades de este arquetipo Júpiter y expandirlas. Pero sin embargo, Júpiter siempre pide también un trabajo, siempre pide que hagamos cosas para poder recibir esas bendiciones jupiterianas. Si no hacemos esas cosas, pues es decir, esto no va a pasar. Bueno, ¿qué puede traer primero? Y ya les cuento cuáles son las condiciones de Júpiter. ¿Qué puede traer primero Júpiter en este tránsito? Mucha diversión. O sea, es que es así de simple. Puede traer mucha diversión en muchos sentidos, en sus hobbies, en las cosas que a ustedes les gusta hacer, diversión a través de la creatividad, diversión a través de la vida íntima con otras personas, diversión a través de actividades placenteras o de entretención que ustedes suelen hacer o que les guste hacer. Diversión a través, por ejemplo, es también mucho creatividad en relación al trabajo, o sea, es decir, que, no sé, si por ejemplo ustedes tienen a la luna en la casa número 10, esto tiene que ver mucho con el trabajo, o si tienen a Júpiter también en casa número 10, y además como ustedes también tienen a Sagitario en casa número 10, esto tiene que ver mucho con su trabajo, con encontrar un trabajo que les guste, donde ustedes se sientan creativos, donde ustedes están haciendo algo que verdaderamente les entretenga, ¿sí? Mucho tiene que ver este Júpiter aquí en casa número 5 con esto, con los hijos también, oportunidades de tener hijos, mejorar las relaciones con los hijos, quedar en embarazo, etcétera, formar una familia, todo esto, claro. La condición de Júpiter en Cáncer es simple, pero no es fácil para todo el mundo. Todo depende mucho de usted y de su personalidad. Júpiter en Cáncer se trata mucho de cómo nos cuidamos, cómo nos queremos, qué tanto en contacto estamos con nuestras emociones. Y Júpiter en Cáncer en casa número 5 puede hablarles mucho de cómo pensar o entender, no tanto pensar, sino entender en un sentido emocional qué es lo que realmente a mí me gusta hacer, qué es lo que me produce verdaderamente placer, entretenimiento. Para tener a Cáncer en casa número 5 quiere decir que las cosas que a ustedes los entretienen y que les producen placer tienen que hacerlos sentir. O sea, esto es de Cáncer, ¿sí? Como de los sentimientos, como esto realmente me gusta, yo aquí me siento bien, yo aquí con esta actividad de verdad me siento satisfecho, complacido, me produce buenas emociones.
me siento, digamos, no sé por qué digo esta palabra, me siento protegido, siento que esto es mío, siento que esto me pertenece. Cáncer tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como un poco con la posesividad en el sentido emocional también, ¿sí? Como por ejemplo encontrar un hobby que usted diga, si este hobby me gusta, me hace sentir bien, me produce buenas emociones, siento que este hobby es mío, que nadie me lo puede quitar, que aquí yo invierto mi tiempo y es para mí y me hace crecer como persona. Y lo mismo también en su trabajo. Esto es lo que pide Júpiter en Cáncer para ustedes. No es solamente como en tener, por ejemplo, un trabajo que sí que pueda ser entretenido de pronto en un sentido mental o racional, sino que realmente toque sus afectos, que les toque a ustedes como fibras importantes a la hora de lo que implica el placer y la entretención, ¿sí me entienden? Entonces, esto es también, digamos, para las personas que tienen hijos, pues esta es una etapa muy importante donde ustedes pueden estrechar ese vínculo emocional, donde ustedes pueden ser mucho más afectuosos con sus hijos, entregados, sensibles, empáticos, enseñar a sus hijos acerca de emociones, cómo expresar emociones. Y claro, eso va de ida y vuelta, ¿no? Ellos también les pueden enseñar a ustedes. Y como siempre con los hijos, pues los hijos son un espejo, ¿no? Los hijos son, eh, yo no sé por qué hablo de hijos cuando no tengo hijos, pero en fin, los hijos también son esos seres que le enseñan a usted las cosas en que usted necesita crecer, ¿sí? Si, por ejemplo, usted de verdad es una persona poco emocional, poco afectuosa, no le gusta expresar emociones, eh, puede que usted tenga hijos que le estén enseñando eso, que sus hijos sí sean muy emocionales, que sus hijos sí sean muy sensibles, que sus hijos sí lloren mucho o expresen como una gran felicidad y que para ustedes también sea como confrontativo, como de, oh, por Dios, no entiendo por qué mi hijo es tan emocional. Pues es que aquí está Cáncer y Júpiter en su casa número 5 diciéndoles como, pues aquí vino esta personita a enseñarles a ustedes acerca de estas temáticas, ¿sí? Y lo mismo de nuevo para las actividades de entretención, hobbies y creatividad, es entender que ustedes necesitan también hacer cosas y de entretención y también en la vida íntima muy conectadas a la emoción. De verdad, ustedes necesitan sentir mucho. No es como que, voy a ir a una obra de teatro X o y pues porque no sé, está como de moda. No, ustedes necesitan ir a una obra de teatro donde hayan unos actores y haya una temática que realmente a ustedes les llegue, que ustedes digan, uy, sí, esto me va a sentir muchas cosas, ¿sí? O un hobby o de nuevo algo en su trabajo donde ustedes verdaderamente sientan, ¿sí? La expresividad emocional para ustedes en la creatividad es fundamental, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con emociones y Júpiter viene a enseñarles mucho cómo hacer eso, por qué hacer eso, es decir, también en un sentido personal, ahí donde uno tiene a cáncer, es decir, donde uno tiene a cáncer, mm, es donde uno también trabaja sus emociones, ¿sí? También el autocuidado, las cosas que come, la satisfacción de las necesidades básicas y el hecho de que esté en casa número 5 implica que la forma en que ustedes sienten y que manejan sus emociones debe ser entretenida, ¿sí? Está muy relacionada con la entretención, con la creatividad y pues, con los niños si tienen hijos. Si quieren una lectura de su carta astral, predicciones personalizadas de aquí a un año, 2 años, revolución solar, pueden escribirme a mi correo areagua@gmail.com, que está en la descripción de este video. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Hola, Aries ascendentes o Aries de Sol, ¿cómo les va?
Yo ya sé que mi presentación no es la más estética en este momento, pero es por la luz que está cayendo, que muestra todas y cada una de mis líneas de expresión, cáncer, Aries ascendentes. Bueno, el tránsito de Júpiter por su casa número 4, Júpiter directo en exaltación en cáncer hasta el 30 de junio. Voy a ser muy directa acá. Les voy a hablar de las cosas buenas que puede traer Júpiter en Cáncer y cómo es que podrían lograr que esas cosas sucedan en su vida, porque Júpiter no es como un planeta o una estrella que llega de la nada y trae prosperidad y éxito, ¿sí? Tenemos que hacer cosas, tenemos que entender cómo funcionan los arquetipos. Bueno, ¿qué puede traer Júpiter en Cáncer en casa número 4? Pues un nuevo hogar, o sea, de aquí a junio 30 es un periodo fantástico, se lo recomiendo. Si están pensando en trastearse, en cambiar de casa, háganlo hasta junio 30 porque claro, cualquier trasteo que vayan a hacer en este periodo va a estar marcado por Júpiter en Cáncer, que les puede traer cosas maravillosas. O sea, ahí queda la carta astral con Júpiter en Cáncer si hacen un trasteo en esta época, si se mudan. Entonces, muy bueno para eso, para vender o para comprar una propiedad también hasta junio 30, para remodelar, hacer cualquier tipo de remodelación que ustedes quieran, alguna fiesta, reunión en su casa, muy importante, irse a vivir con su pareja, em, todo lo que tenga que ver con su casa, con su hogar, que quieran hacer un cambio importante o con la gente con la que ustedes viven también, es un tránsito fantástico para esto. No lo desaprovechen. Júpiter en Cáncer solamente va a estar hasta los próximos 12 años en su casa número 4. Si quieren, por ejemplo, trabajar este tránsito desde un punto de vista más psicológico, por ejemplo, hacer terapia para, no sé, superar cuestiones difíciles con sus padres, porque la casa número 4 tiene que ver con los padres, mejorar las relaciones que ustedes tienen con sus padres, ¿sí? Con la tierra en la que nacieron, en fin, todas esas temáticas, Júpiter los puede ayudar en mucho, puede haber alguien que los ayude mucho a sanar y a superar todo, digamos, situaciones complicadas a nivel, sobre todo con papá y mamá, que es casa número 4, padre y madre, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el trabajo que pide Júpiter en casa número 4? Trabajo emocional y trabajo de autocuidado, trabajo de necesidades básicas. Em, es importante que hagan este trabajo, que piensen, analicen, observen cómo es que ustedes manejan sus emociones y la expresión de sus emociones en su casa, con sus padres, en su hogar, con sus hijos, con la persona con la que vivan, con su pareja, cómo se sienten en relación a su casa. Es decir, para los Aries ascendentes es importante entender esta conexión emocional que ustedes tienen con el lugar en el que viven, en el apartamento, en la casa, en la tierra. Ustedes no pueden vivir en un lugar donde no haya una conexión emocional, porque cáncer es la conexión emocional. Un lugar donde ustedes no se sientan seguros, imposible, ¿sí? O sea, nadie puede vivir en un lugar donde no se sienta seguro, pero especialmente para los Aries ascendentes es importante porque cáncer habla mucho de la seguridad en un sentido emocional, como aquí me siento protegido en un sentido emocional, siento que mis necesidades básicas se cumplen, que si yo necesito silencio, que si yo necesito luz, que si yo necesito, no sé, cualquier necesidad básica que usted tenga, que si hace mucho frío, que si hace mucho calor, es importante que lo tengan en cuenta si ustedes quieren como estas bendiciones jupiterianas, ser conscientes de sus necesidades básicas en relación al lugar donde viven. Y también este es un tránsito que lo quieran o no, lo busquen o no, les puede hablar mucho de la relación emocional que ustedes tienen con sus padres, ¿sí? Entonces, y aquí está la raíz y la base de todo realmente.
y pues porque la casa número 4 es mucho la base y la raíz de todo y de la carta astral, y con Cáncer pues estaríamos hablando que la raíz y la base de todo para ustedes es Cáncer. Es el trabajo emocional. ¿Cómo ustedes se relacionan a nivel afectivo y emocional con sus padres? ¿Qué les enseñaron sus padres a nivel emocional? ¿Tuvieron padres que les permitieron sentir, que validaron sus emociones? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo puedo trabajar con esta trauma o situación o lo que sea que me enseñaron o no me enseñaron mis padres? ¿Cómo me llevo yo con mis emociones? ¿Puedo expresar mis emociones? ¿Le doy un lugar a mis emociones? ¿Cómo eso se relaciona con la educación que yo recibí? Si recibí una educación muy fría, muy distante, si no hubo mucho afecto con mis padres. Todo depende mucho de su carta astral. Por ejemplo, si ustedes tienen a Saturno ahí en Cáncer en su casa número 4, pues yo podría decir, oh sí, mucha frialdad por parte de sus padres. Si ustedes tienen a la Luna en Cáncer en casa número 4, puede decir, no, pues ustedes tuvieron una mamá magnífica que les ayudó mucho a sentir, en fin, todo depende mucho, pero ustedes pueden hacer un análisis porque Júpiter viene aquí también como a que ustedes generen conciencia. ¿Y qué pasa? Que claro, yo les puedo decir como, sí, es un tránsito maravilloso para que se trasteen, consigan un buen lugar donde vivir, donde se sientan seguros, etcétera. Pero si ustedes trabajan esta parte de Júpiter en Cáncer que tiene que ver más con lo emocional, sí, trabajo emocional y una validación también de las necesidades propias en un sentido psicológico profundo y sobre todo cómo eso está relacionado con la dinámica que tuvieron con sus padres en estas temáticas. Si quieren una lectura de su carta astral, predicciones personalizadas de aquí a 1 año, 2 años, revolución solar, pueden escribirme a mi correo areagua@gmail.com que está en la descripción de este video. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Hola Tauros ascendentes o Tauros de Sol, ¿cómo están? Esta va a ser su lectura para Júpiter directo hasta el 30 de junio. Bueno, este tránsito va a suceder aquí en su casa número 3. ¿Qué cosas buenas pueden pasar con Júpiter y cuáles son las condiciones que Júpiter pone para ustedes en este tránsito? Este es un tránsito que para los Tauro ascendentes puede ser muy expansivo, muy terapéutico y muy beneficioso para su mente, para la forma en que ustedes hablan, para la forma en que ustedes se comunican, para la forma en que ustedes también interactúan con las personas que están cotidianamente a su alrededor, no solamente su familia, pareja o hijos, sino las personas que de pronto con las que tienen que interactuar todos los días. Es un tránsito muy beneficioso si quieren expandir algún tipo de emprendimiento comunicativo que puede ser desde la escritura de un libro hasta un paper, una investigación, algo educativo, un podcast, un canal de YouTube, una red social que tenga que tener mucho contenido hablado o escrito, bueno, hoy en día, todas. Entonces, sí, pero claro, esto tiene unas condiciones específicas. Júpiter en Cáncer es un arquetipo muy emocional que nos habla y nos pide que entremos en contacto con nuestras emociones, que nos pide trabajo emocional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Júpiter en Cáncer, para que nos pueda dar todas estas bendiciones y toda esta expansión y fortuna que queremos jupiteriana en Cáncer, nos pide mucho, sobre todo para ustedes les pide mucho trabajar con sus emociones en un sentido mental o en un sentido racional. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, por ejemplo, que escriban sobre sus emociones, que hagan un análisis o que observen, por ejemplo, cómo sus pensamientos o su mindset los afecta a un nivel emocional. Es decir, cómo todos esos pensamientos que tienen todos los días les producen ciertas emociones o incluso cómo su propia emocionalidad los puede afectar en el sentido de
las cosas que piensan todos los días, que dicen todos los días, los diálogos que tienen todos los días. Es un tránsito que los invita también a observar cómo se sienten con la información que consumen todos los días, sea, no sé, periódicos, podcasts, noticieros, información, si realmente es algo que los hace sentir bien, que les ayuda en un sentido emocional. Recuerden que cáncer es un arquetipo que tiene que ver todo con las emociones y con el afecto. Y en casa número 3 es como estas emociones y este afecto están relacionados con la forma en que nos comunicamos. Entonces, básicamente lo que les pide Júpiter es un trabajo de su expresión emocional. Aquí hay una necesidad muy importante de expresarse a nivel emocional, de escribir acerca de sus emociones, de aprender a hablar acerca de sus emociones, sobre todo a las personas con las que comparten diariamente, que lo hagan de una forma asertiva. Es un momento de mucha expresión, pero sobre todo expresión a nivel emocional, incluso digamos, en los proyectos más laborales que tengan, en la creación de contenido o de nuevo si tienen un emprendimiento donde tienen que hablar mucho o comunicarse, es momento de que esa comunicación esté más mediada por las emociones. Y esto además pues es súper útil en el sentido, por ejemplo, que si ustedes son independientes, entrepreneurs o si quieren iniciar algún tipo de negocio independiente, el marketing y la creación de contenido está mediado en un porcentaje increíblemente alto. Yo diría que en un 80-90% en cómo ustedes tienen un manejo emocional del contenido para poder atraer clientes, ¿sí? Entonces, sí, este es el momento en que ustedes también podrían explorar ese tipo de temáticas. Es importante que también que la información, que pongan mucha atención a la información que consumen, eh, y que sean asertivos con la información que consumen para que esa información no los afecte en un sentido afectivo, y tampoco los afecte, digamos, en un sentido de, digamos, más corporal, que cáncer también tiene que ver mucho con el cuerpo, o sea, también, digamos, tener a cáncer en la casa número 3 es una invitación para que nosotros podamos entender cómo nuestra mente y cómo nuestras emociones también afectan nuestro cuerpo si de pronto somatizamos mucho por las emociones y la percepción también racional que tenemos de nuestras emociones. A mí me parece muy interesante tener a cáncer en la casa número 3 porque la casa número 3 tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con cómo hablamos, cómo nos articulamos y cáncer es un arquetipo muy emocional, entonces ustedes también pueden tener esa habilidad y desarrollar esa habilidad. Y Júpiter pues pide mucho eso, ¿no? Pide mucho esa conexión más sana, más estable, más funcional entre razón y emoción, entre expresión y emoción. Este es un tránsito también que los invita a ser mucho más sensibles y empáticos, y afectuosos, digamos, también con la gente con la que ustedes hablan todos los días e interactúan todos los días, también con sus hermanos, de pronto también con amigos de la infancia, y puede haber una oportunidad muy bonita de generar, por ejemplo, encuentros mucho más empáticos y emocionales con estas personas, hermanos, incluso encuentros, digamos, con la comunidad que está a su alrededor, de como su barrio, su ciudad, y que puedan tener encuentros también, pues Júpiter Cáncer, que son como mucho más emocionales, que tienen que ver con el crecimiento personal, que tienen que ver con mucho el autocuidado. También es un tránsito en que pueden aprovechar mucho para, digamos,
cómo aprovechar los entornos para el autocuidado, ¿sí? Es decir, que por ejemplo ustedes digan, hay un parque cerca de mi casa donde yo puedo salir a caminar o a trotar, o existen estas actividades que en mi barrio o en mi ciudad que me pueden ayudar a que yo me sienta mejor conmigo mismo, a que yo pueda crecer en ciertas cosas, o hay estos restaurantes que tienen comida sana, ¿sí? Cáncer es un arquetipo que tiene que ver mucho con el autocuidado, el amor propio del cuerpo y todas estas cosas. Y en la casa número 3 es cómo aprovechamos nuestros entornos para, digamos, nutrirnos en un sentido abstracto y en un sentido literal de una buena forma y no solamente, y cuando hablo abstracto, es nutrirse en un sentido emocional, en un sentido físico. También hay una necesidad como de estar rodeado de personas que sean un poco más cancerianas, ¿no? Como más cuidadoras, de pronto estar más cerca de los padres o de pronto estar en una comunidad donde ustedes se sientan como más acogidos. Este tipo de cosas. Si quieren una lectura de su carta astral, predicciones personalizadas de aquí a 1 o 2 años o revolución solar, pueden escribirme a mi correo areagua@gmail.com que está en la descripción del video. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Hola Géminis ascendentes o Géminis de Sol, ¿cómo les va? Vamos a hacer la lectura para su tránsito de Júpiter directo hasta el 30 de junio, después Júpiter pasa a Leo aquí a su casa número 3. Mientras tanto, se va a quedar aquí en exaltación por los próximos 4 meses en el signo de Cáncer. Bueno, este es un tránsito, claramente. Primero hablaré de las cosas que podría traerles, después les hablaré de el cómo es que Júpiter puede traer estas cosas a su vida, porque sobre todo, los tránsitos en la casa número 2, y yo he visto para la gente que le gusta mucho astrología, y es que debemos entender que la astrología no pasa sola. No es como que usted va a tener un tránsito de Júpiter por su casa número 2 y se va a hacer millonario o va a empezar a ganar muchísima plata o le van a subir el sueldo de repente y de la nada. Si usted no hace nada para que eso pase, eso no va a suceder. Entonces, claro, Júpiter directo en exaltación en Cáncer, porque pues tiene una muy buena dignidad. Júpiter en Cáncer puede traer dinero, pero si usted se moviliza para generar ese dinero, puede traerle un aumento de sueldo, puede hacer que, no sé, que las ventas en su negocio aumenten, que puede traerle más clientes, puede traerle dinero, sobre todo el dinero que usted hace, el dinero que usted hace a través de su trabajo, una bonificación. Es un buen tiempo de aquí a junio 30, si usted quiere buscar un trabajo donde pueda ganar más dinero, es un tránsito fantástico para hacer eso. Pero recuerde, no es como que vayan a ofrecerle así de la nada un trabajo, es importante que lo busque. Ahora, ¿cómo es que pueden llegar estas oportunidades, esta abundancia, esta prosperidad de Júpiter en la casa número 2, trabajando con el arquetipo de Cáncer? Y Cáncer se trata del autocuidado y de las emociones. Yo puedo hacer varias interpretaciones acá en relación a estas temáticas y al dinero. Una de las interpretaciones o la primera en la que puedo pensar es que si usted quiere atraer ese dinero, encontrar más prosperidad a nivel material y económico, es importante que usted aprenda a relacionarse bien emocionalmente con el dinero. ¿Y qué quiere decir eso? Es decir, que usted se haga la pregunta, ¿cómo yo me siento con el dinero? ¿Cuáles son mis emociones en relación al dinero? ¿Qué yo siento en relación al dinero? ¿Cómo me hace sentir que yo, por ejemplo, pueda ganar ese dinero que quiero ganar? ¿Cómo me hace sentir el dinero que yo gano en este momento? ¿Cómo expreso yo mis emociones en relación al dinero? Cáncer es un arquetipo que tiene que ver todo con las emociones, ¿sí? Entonces, en relación a este tránsito y la forma en que usted puede trabajar para generar más dinero en su vida desde un punto de vista también energético, ¿sí?
que es también lo que hablamos mucho aquí en astrología, es trabajando sus emociones en relación al dinero, cómo usted se relaciona con el dinero desde una perspectiva emocional, ¿sí? Sería bastante interesante que aquí a junio pudiera hacer como estos ejercicios mucho más emocionales en relación al dinero, encontrar un coach o trabajar con un coach que eh, como que se enfoque en este tipo de dinámicas más emocionales en relación al dinero para poder generar más dinero. Eso por un lado. Por otro lado, Júpiter en Cáncer y en relación al dinero, también le pido a usted que invierta dinero en usted, ¿sí? Que invierta dinero en su crecimiento personal, en su crecimiento emocional, en que usted coma bien, en que cuide su cuerpo, en que atienda sus necesidades básicas. Júpiter es un arquetipo que tiene que ver con la generosidad, ¿sí? Y cuando hablamos de generosidad en la casa número 2, claro, aquí hablamos mucho de la generosidad del dinero, pero también hablamos de la generosidad del dinero en relación a mí, a cómo yo me siento. Por ejemplo, que digamos que si usted está pasando por un momento emocional difícil, ¿sí? Usted diga como, sí, estoy en una transición, en un duelo, en una pérdida o lo que sea que usted esté trabajando si está en esa situación, Júpiter le va a pedir que invierta en estar mejor, que de pronto tome una terapia, que invierta dinero, ¿sí? Que invierta en usted, que invierta materialidad en usted para que usted se pueda sentir mejor. Si, por ejemplo, usted tiene algún problema de salud, ¿sí? Júpiter le va a pedir como, pues, invertamos en una terapia física esto, vamos a tal médico, ¿sí? Así sea mínimo, así usted diga, no, es que yo no tengo plata para esto, no tengo plata para invertir ahorita en una psicoterapia, no. Piense en algo en lo que usted pueda invertir en usted mismo a nivel emocional, algo que usted diga, si yo con esto puedo crecer, con esto puedo sentirme un poco mejor, con esto puedo trabajar mis emociones, con esto puedo nutrirme mejor en un sentido literal y abstracto, que por ejemplo usted pueda comprar mejor comida. Cáncer es un arquetipo que tiene que ver con la comida. ¿Yo por qué hablo de todo esto? ¿Sí? Porque mucha gente cree que Júpiter es como este arquetipo, este planeta que llega así como de la nada y le da a uno como prosperidad y cosas, y no. O sea, desde la astrología helenística entendemos a Júpiter como un planeta que pide un trabajo holístico, que pide un trabajo estructurado, que pide un trabajo integral para que realmente pueda haber una prosperidad. La prosperidad de Júpiter se entiende en el sentido de que usted trabaje, por ejemplo, en este caso Júpiter en Cáncer, su humanidad, su autocuidado, sus emociones, y claramente que trabaje también en sus finanzas, que trabaje, o sea, que como que cubra todas las áreas de su vida, que esté pendiente de todas las áreas de su vida para que realmente pueda usted prosperar también en un sentido económico. La prosperidad económica con Júpiter no es aislada, menos en Cáncer, ¿sí? Por eso es que Júpiter está en exaltación en Cáncer. A veces es un poco difícil entender este arquetipo en Cáncer y cómo así que está en exaltación en Cáncer. Pues claro, porque es que Cáncer es un signo de agua, Cáncer es un signo que está interesado en el autocuidado, en el amor propio, en alimentarse bien, en quererse a sí mismo, en ser sensible, en ser empático, en ser amoroso, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace que todas esas cualidades que uno tiene para con uno mismo o para con otras personas, que uno tenga vida, que uno tenga vida? ¿Sí? Que uno pueda tener una calidad de vida mucho mejor. La calidad de vida no solamente está en que, no sé, en que usted tenga X carro o que viva en un lugar mejor o que tenga X cosas materiales. La calidad de vida con Cáncer y Júpiter en Cáncer está en cuanto usted invierte en usted mismo para poder
estar mejor y en ese sentido tener vida, ¿sí? Como una vida humana, una vida afectuosa, realmente poder sentirse bien y de esta manera también prosperar, ¿sí? Entonces, esto es también mucho lo que pide Júpiter si ustedes de verdad quieren como entrar dentro de esa prosperidad también jupiteriana. Ahora, Júpiter también en Cáncer, en casa número 2, es... es un arquetipo que eh, también es muy generoso, es decir, que por ejemplo también usted piense cómo maneja el dinero en relación al dar a los demás, ¿sí? Y desde dónde da a los demás a nivel económico y cómo puede ayudar a los demás, ¿sí? Recientemente yo tuve un cliente que tiene a Júpiter y a la Luna en Cáncer, o sea, impresionante. Es una persona que le va bien económicamente. Y me estaba hablando que yo le decía como tú debes tener como una relación muy emocional con el dinero, ¿sí? Y entonces me dijo, sí, y me gusta dar dinero, me gusta prestar, me gusta ayudar a otras personas. Y me dice, y lo hago mucho desde la emocionalidad porque me siento bien, porque me siento bien ayudando a otras personas, porque me parece algo afectuoso, ¿sí? Entonces, esta es la forma también en que opera Júpiter en Cáncer. Júpiter es un arquetipo de la generosidad. Júpiter maneja mucho la ley del dar y del recibir, ¿sí? En la medida en que usted dé, en esa medida también recibirá. Y es un dar, con Júpiter en Cáncer en casa número 2, es un dar desde el afecto, desde la empatía, desde la sensibilidad, sin esperar nada a cambio, sin esperar que le devuelvan la plata. Pues obviamente tampoco es como que tiene que dar un dinero que no puede dar, pero sí es un arquetipo caritativo y es como la ley de la vida, como yo doy esto y sé que la vida también me va a devolver. ¿Mm? Entonces, sí, este es un tránsito que se comporta de esta forma. Si ustedes quieren como entender de verdad cómo funciona bien Júpiter en casa número 2 en exaltación en Cáncer para poder de verdad entrar dentro de esa prosperidad económica pues, que puede dar Júpiter en Cáncer. Si quieren una lectura de su carta astral, revolución solar, predicciones personalizadas de aquí a un año, 2 años, escríbanme a mi correo areagua@gmail.com que está en la descripción del video. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Hola, cáncer ascendentes o cánceres de sol, ¿cómo están? Esta va a ser su lectura para el tránsito de Júpiter en directo en Cáncer que va hasta el 30 de junio de este año y después pasa a su casa número 2. Cáncer ascendentes. Este es un periodo que puede ser muy emocional para ustedes. Ha sido un periodo muy emocional para ustedes en los últimos 12 meses aproximadamente, no, perdón, en los últimos 8 meses aproximadamente con este tránsito aquí pasando por su casa número 1 en Cáncer. ¿Por qué emocional? Porque cáncer tiene que ver mucho con las emociones y sobre todo un tránsito de Júpiter por la casa número 1 puede traer una necesidad de trabajar bastante con las emociones, cómo se sienten, que ustedes sean conscientes de lo que sientan, que le den un espacio a lo que sienten, que aprendan a expresar lo que sienten, que validen lo que sienten, que si necesitan trabajarlo también desde el trauma o experiencias difíciles que han tenido con otras personas, que si son muy irritables, que si son muy ansiosos. Es un tránsito que pide mucho trabajo emocional y es un tránsito que los hace sentir mucho. Júpiter en Cáncer no hace sentir porque sí, un tránsito de Júpiter por la casa número 1 lo que quiere es que ustedes entren en contacto con lo que sienten para poderse sentir mejor, para poder evolucionar, para poder tener una mejor vida, para tener una mejor calidad de vida, sobre todo en un sentido psicológico y personal. También es un tránsito que puede traerle sobre todo pues ya este último tramo, un cambio de autoimagen, pero de nuevo, otra vez un cambio de autoimagen muy relacionado con cómo ustedes se sienten. O sea, no es como hacer estos cambios de imagen que de pronto están más ligados,
que pueden ser como muy abruptos, ¿sí? Que ustedes digan, me voy a pintar el pelo de tal color y después no se sientan bien. Esto no es algo que les sirve a ustedes. Los cambios de imagen, sean grandes o pequeños que puedan tener con Júpiter en Cáncer, tienen que estar mediados por la comodidad, que ustedes se sientan bien, que se sientan bien en su cuerpo, que les produzca buenas emociones, felicidad, alegría, entusiasmo, etcétera, y no como ansiedad y todo este tipo de cosas que a veces pueden traer los cambios de autoimagen también. También son cambios que están muy dirigidos hacia el autocuidado, hacia la salud, hacia el cuerpo. ¿Sí? Entonces pueden ser cambios, digamos, en la fisicalidad que vengan de no tanto como decir, voy a entrar al gimnasio porque quiero perder 10 kilos, sino, no, voy a entrar al gimnasio porque quiero sentirme mejor, porque hacer ejercicio, no sé, me fortalece físicamente, porque no sé, va a aumentar mi dopamina, ¿sí me entienden? Es como hacerlo por unas razones que tienen que ver más como con el amor propio del cuerpo y que el cuerpo se sienta bien y no tanto como por razones estéticas. Aunque la verdad les digo, y esto puede ser como muy exagerado, yo les recomiendo que vean todo este video, todo el video Cáncer Ascendentes, porque este es un tránsito súper fundamental y trascendental. Y la casa número uno es todo, 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 todo. La casa número uno no solamente se trata de nuestra psicología o nuestra apariencia. La casa número uno es todo. Cuando uno tiene tránsitos en la casa número uno, pasa de todo en la vida romántica, en la vida profesional, o con los hijos, ¿sí me entienden? Pero claro, todo conlleva a un cambio personal, ¿sí? Como que todas las cosas que les suceden son para que ustedes puedan crecer a nivel personal, de quiénes son ustedes, de su esencia, de su personalidad o de su psicología. Mm, este es un tránsito que puede traer también muchas oportunidades de todo tipo, como les digo, porque la casa número uno realmente está relacionado con todo, se conecta con la carrera, con los estudios, con los viajes, con todo. Em, pero de nuevo, o sea, por más oportunidades que puedan recibir, la forma de recibir para ustedes y en realidad como ha sido para todos estos signos que ya he leído, es mucho a través del trabajo emocional, del amor propio, del autocuidado, del cuidado del cuerpo. En la medida en que ustedes estén pendientes de lo que sienten, que le den un lugar, que lo expresen y de su cuerpo también y de su salud física, van a poder atraer mucho más, porque Júpiter es un arquetipo estructural que parte también de la estructura, no como la estructura de Saturno. Ambos, Júpiter y Saturno son estructurales, pero de una manera diferente, porque Saturno construye desde el dolor, la dificultad, el miedo, la culpa, etcétera. En cambio, Júpiter construye desde, sobre todo en Cáncer, construye desde quiero estar mejor, quiero sentirme mejor, quiero ser más optimista, quiero sentirme mejor con mi cuerpo, quiero prosperidad, pero porque de verdad esto me va a ayudar en mi existencia, ¿sí? Y buscando las oportunidades. Es un tránsito que si ustedes, por ejemplo, han trabajado mucho en estos últimos meses y siguen trabajando en estos meses que vienen, todas estas temáticas que les acabo de decir, que los pueda hacer muy carismáticos. O sea, este es el momento de ustedes también de ser carismáticos y el carisma atrae mucho, ¿sí? Por eso es que un tránsito de Júpiter por casa número uno puede traer tantas oportunidades, porque el carisma es algo que atrae. Una persona carismática atrae gente, atrae, sobre todo atrae gente. Es como la capacidad de caerle bien a mucha gente y en ese sentido también recibir oportunidades. Si quieren una lectura de su carta astral, predicciones personalizadas, revolución solar, pueden escribirme a mi correo areagua@gmail.com, que está en la descripción de este video. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
Hola Leos ascendentes o Leos de Sol, ¿cómo les va? Vamos a hacer esta lectura de Júpiter transitando aquí por su casa número 12. Bueno, Júpiter directo en exaltación en Cáncer en su casa número 12 hasta el 30 de junio del 2026. Este es un tránsito muy bueno, la verdad. Es un tránsito, digamos también ya Júpiter estando directo, que lo pueden aprovechar mucho para diferentes cosas. Una de esas puede ser, por ejemplo, el aislamiento, pero un buen aislamiento, es decir, por ejemplo, tener estos meses, si es posible, todos estos meses o alguna temporada de estos meses en los que ustedes puedan aislarse, apartarse un poco del mundo para lo que quieran. Es decir, puede ser, por ejemplo, que ustedes digan, quiero aislarme porque quiero dedicarme a este proyecto creativo, quiero estar solo un tiempo porque quiero entrar en una reflexión profunda de algo de mí. Quiero irme a descansar unas semanas a algún lugar, como retirarse, donde ustedes digan, puedo estar tranquilo. Eh, También puede ser, lo veo mucho también como algo creativo, puede ser algo muy creativo también, como decir, como quiero aislarme para ir a hacer esta investigación, para leer todos estos libros, no lo sé, pues en realidad pueden aprovecharlo mucho como para hacer este tipo de cosas que puede tener que ver con creatividad, con descanso, creatividad, descanso o como con trabajo también interno, ¿sí? Para ustedes es muy importante lo del trabajo interno, Leos ascendentes, no nos vamos a mentir, por tener a Cáncer en la casa número 12, perdón, en el sentido de las emociones, ¿sí? Es decir, tener a Cáncer en la casa número 2 para ustedes implica un reconocimiento, que hay una necesidad importante de reconocer sus emociones. Tener a Cáncer en casa número 12 puede implicar que de pronto ustedes estén en constante negación de sus emociones, que no les guste mucho sentir, que no le den como un lugar importante a sus emociones, que toda la cuestión del autocuidado o de, sí, como estar pendiente de su cuerpo, de su salud, de su alimentación, como de sus rutinas de autocuidado físico, les sea algo complicado o no quieran estar como mucho en contacto con eso. Claramente todo depende mucho de la vida que hayan tenido. La cosa con la casa número 12 es que, como dicen en inglés, uno aprende las situaciones de la casa número 12 in the hard way, es decir, de la forma difícil, ¿sí? Por eso siempre digo, la casa número 12 es complicadilla, porque aprendemos las cosas de la forma difícil, aprendemos las cosas como a las patadas, a las trancas, como me tocó cuidarme porque me enfermé, me tocó estar pendiente de mis emociones porque me dio una depresión terrible, me tocó tal cosa, ¿si me entienden? Entonces, no creo que con Júpiter las cosas no son in the hard way. Con Júpiter es al contrario. Con Júpiter las cosas se facilitan más. Eso no quiere decir que no duela, eso no quiere decir que sea incómodo, ¿sí? Pero es un tránsito que les permite de una forma más fluida y mucho más fácilmente la introspección, el entender sus emociones, el sanar a través del manejo emocional, aprender a que ustedes expresen también sus emociones, darles un lugar, darles un espacio y también es un tránsito, digamos, que puede ayudarles mucho a... uf, se me fue la palabra.
¿no? Se fue no, pues no entiendo. Se me fue de repente esta idea. Em, Creo que esto era lo que iba a decir. Uy, no sé qué bloqueo mental tan horrible acá. Em, a que, a que trabajen en un sentido, ya creo que esto sí era lo que iba a decir, a que trabajen en un sentido creativo y en un sentido espiritual desde lo emocional. Es decir, que sus proyectos creativos que implican aislamiento y de pronto estar más solos, estén conectados desde un punto de vista espiritual, ¿no? Y emocional. Sí, espiritual también y emocional también, porque Júpiter tiene que ver mucho también con la fe y con el espíritu, ¿no? Y ahí también la casa número 12. Pero sobre todo lo emocional, no se trata, por ejemplo, de que solamente ustedes se vayan, no sé, estos 4 meses a acabar su tesis súper racional, científica de una investigación de algo, sino que traten de conectar, digamos, los proyectos que tienen que implican más soledad y aislamiento en un sentido emocional, ¿sí? Que le metan como esa parte de la emoción, de la sensibilidad, del afecto, de la empatía, ¿sí? Y lo mismo espiritual, si les es posible, si les interesa. Es un tránsito muy, muy espiritual. La verdad, también este Júpiter en casa número 12, mm, que podría traerles también como experiencias mm, otherworldly, de otros mundos, un poco más como. A ver, la casa número 12 puede tener que ver mucho como con esos mundos que no entendemos, como con otras dimensiones, puede ser, como con estados alterados también de conciencia u otros estados de conciencia. Y con Júpiter en casa número 12 pueden tener ese tipo de experiencias, sobre todo ahorita que va a estar directo. Eh, Hay que tener mucho cuidado también con Júpiter en casa número 2 en cuanto a la indulgencia de los placeres. Sobre todo, ves, no, esto es redundante porque, pues es decir, todos los placeres producen sensaciones muy positivas y por eso mismo es que surgen las adicciones, ¿no? O sea, si cualquier cosa que nos produce adicción no nos produjera placer o sentimientos placenteros, pues no seríamos adictos a ellos. Pero creo que con Júpiter en cáncer, en casa número 12 puede existir un riesgo alto de incurrir demasiado en actividades, sustancias o lo que sea que les pueda producir placer, comida, compras, etcétera, como sentirse de otra forma. Entonces hay que tener cuidado también porque Júpiter puede expandir mucho y Júpiter puede no tener límites. Y Júpiter, Júpiter, yo me he dado cuenta que es un arquetipo desde la astrología que es como muy conveniente. Es decir, mm, digamos que hay un lado un poco, esto va a sonar mal, pero es que es la verdad. Hay un lado un poco hipócrita de Júpiter, es decir, Júpiter es un arquetipo que puede como hacerse el menso en cuanto a las situaciones que no están bien, ¿sí? Que moralmente no están bien o que éticamente no están bien o que le pueden hacer mucho daño. Por eso es que a veces uno ve cartas astrales, sobre todo yo la he visto con gente como famosa y que ha tenido como muchos problemas de adicción o indulgencias o vidas como demasiado extravagantes a nivel de los placeres, que tienen tienen a Júpiter muy fuerte o un Júpiter muy exacerbado o Júpiter, pueden tener incluso Júpiter en casa número 12 o Júpiter, no sé, en casa número 1 en Sagitario, no lo sé. O en Leo, en casa número 1, creo que me acuerdo. Andy Warhol tiene un Júpiter como muy fuerte y pues él incurría como eh, en muchas cosas placenteras, ¿no? Muchas fiestas, mucha droga, mucho alcohol, mucha indulgencia.
Y Júpiter puede justificar, ¿me entienden? Entonces Júpiter justifica el exceso, Júpiter justifica el exceso de optimismo, el exceso de placer, el exceso de felicidad. Entonces, esto es una de las características un poco más complicadas de Júpiter y en realidad casi todos los planetas tienen como su sombra y su luz, ¿no? Tienen este lado más positivo y negativo y aquí pues en casa número 12, porque estamos hablando de las casas que están en sombra, hay que hablar de la sombra de los planetas. Si quieren una lectura de su carta astral, predicciones personalizadas de aquí a un año, 2 años, revolución solar, pueden escribirme a mi correo areadeagua@gmail.com, que también está en la descripción del video. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao. Hola Virgos ascendentes o Virgos de Sol, ¿cómo les va? Vamos a hacer la lectura de Júpiter directo en el signo de Cáncer en exaltación hasta el 30 de junio. Este es un tránsito que hay que aprovechar bastante estos 4 meses para sacar todo el provecho de Júpiter, porque pues Júpiter no es como que esté todo el tiempo en una buena dignidad en los planetas, se demora un año en transitar perdón, en los signos, se demora un año en transitar cada signo. Y solamente hay 3 signos en los que está en buena dignidad. Uno de esos es Cáncer, el otro es Piscis, el otro es Sagitario. Y aquí en Cáncer no va a volver a estar hasta dentro de 12 años. Entonces, hay que aprovecharlo al máximo. ¿Qué es lo que podrían recibir con este tránsito primero? Y después les explico el cómo. Primero, podrían generar muy buenos contactos con este Júpiter acá para los próximos 4 meses, contactos de gente que realmente los pueda ayudar en algo, que les pueda dar una oportunidad en algo, que gente que pueda ayudarlos en cualquier cosa. Es como el capital social. Júpiter en casa número 11 es como el capital social, es como tengo estos contactos, conozco a estas personas, me pueden ayudar a esto, podrían ayudarme a lo otro, en cualquier área de su vida. ¿Si me entienden? O sea, no solamente es como en sus negocios o en lo económico, sino también puede ser, no sé, en un sentido personal, con su familia, con cualquier tipo de conocimiento que ustedes necesiten. La casa número 11 está definida como los aliados y son los aliados en todo lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, claro, Júpiter en casa número 11 puede traer esos aliados, incluso sus aliados pueden ser su familia, su esposo, su esposa, es su novio, su novia, su amigo, su amiga. No necesariamente solamente tiene que ser como el networking que ustedes hacen, ¿no? O la persona o las personas que conocen, digamos, de una forma más superficial, que también, pero todo el mundo puede ser su aliado en casa número 11. Entonces aprovechen para generar la mayor cantidad de contactos posibles. Entren a grupos, entren a comunidades, socialicen, vayan a esas reuniones, vayan a esas conferencias, vayan a esas fiestas, whatever, porque van a poder conocer gente interesante, gente optimista, gente alegre, gente que los puede ayudar, gente que puede ser generosa. Mm, es un tránsito que de verdad pueden aprovechar. Pero yo me acuerdo que la última vez que tuve este tránsito de Júpiter por mi casa número 12, que ya fue, siento que fue hace tanto tiempo, 11, perdón, y lo extraño mucho porque fue uno de los años más sociables que yo tuve en mi vida y en ese tiempo ni siquiera sabía de astrología, la verdad les digo. Em, Estuve como que me metí en cursos de todo, conocí mucha gente. Conocí gente que hasta el día de hoy mantengo amistades con esas personas, conocí gente divertida, interesante, eh, personas que fueron mis amigos. Fue muy, no sé, fue muy agradable, la verdad. Este es un tránsito muy agradable para socializar, incluso para la gente que se considera muy poco sociable, ¿sí?
Es un tránsito muy bueno, en serio, para entrar a cursos, para aprender cosas. Y pues claramente para ustedes, con cáncer en casa número 11, mm, es más emocional, hay que admitirlo, es más emocional. Entonces implica que la forma también en que ustedes se conectan con los demás, así sea gente que conozcan recientemente, va más definida por las emociones. Y para ustedes, creo que esto es muy importante que lo tengan en cuenta. No solamente se trata de socializar por socializar para ustedes, sino que ustedes entren en contacto y socialicen con gente que los haga sentir bien y que haya un buen intercambio afectivo, un buen intercambio emocional. Claramente no se trata porque pues cuando uno conoce a esas personas, digamos, en un sentido más superficial o inicialmente, pues obviamente que no hay no hay un vínculo emocional, ¿cierto? Pero creo que en toda interacción humana, puede haber empatía y esto es como lo más importante para ustedes. La empatía, incluso para los contactos iniciales, es importante, como que ustedes y las personas con las que interactúen, que ustedes se sientan bien, que ustedes digan, sí, esto es una persona amable, se ve que es una persona sensible, se ve que es una persona empática, se ve que es una persona que es humana, ¿sí me entienden? Que puede entender como la humanidad del otro, ser empática con el otro. Y esta es la clave fundamental, aquí hablamos ya del cómo, y esta es la clave fundamental para que su vida social pueda ser increíble en estos 4 meses que vienen, que ustedes le den una prioridad a que la socialización también esté mediada por la emoción, ¿sí? Que no sea una socialización tan racional o tan intelectual o tan diplomática, ¿sí me entienden? Como que haya como ese warmth, ¿sí me entienden? Como cuando ustedes entran a un grupo de algo porque quisieron estudiar algo y ustedes sienten como, oh sí, aquí la gente es como chévere, como cool, como querida, como amable, como que se siente una buena onda, una buena energía, como que nos preocupamos el uno por el otro, como que si un día no fui a clase, pues al otro día me preguntan qué pasó, por qué no viniste, te enfermaste, ¿sí? Esto es como Júpiter en cáncer, ¿sí? Es poder entrar dentro de estas comunidades mucho más empáticas y emocionales. Y claramente, pues eso también requiere de un trabajo personal, porque digamos que también lo que uno atrae y los lugares también en los que uno está, los grupos y las comunidades y la gente con la que uno interacciona, pues depende mucho de cómo uno es, ¿no? Y claramente ustedes aquí Júpiter les está pidiendo como, pues necesitamos también entrar nosotros con nuestras propias, contacto con nuestras propias emociones, aprendernos a expresar, aprender a ser más cálidos con otras personas, a ser más cercanos con otras personas. Y claramente aquí yo estoy hablando solamente desde la astrología y como lo que veo que la astrología les está pidiendo a ustedes, porque créanme que yo de cálida tengo muy poco. Cuando conozco a alguien de primeras, y entiendo que pueda ser difícil, la verdad, entiendo, si no son como el tipo de personas que se pueden abrir como en un sentido más cálido y emocional a la primera, entiendo que pueda ser difícil, pero eso es lo que les va a traer también oportunidades, porque este Júpiter en casa 11 puede traer muchas oportunidades, les digo. Em, yo he visto en cartas astrales de mis clientes, la gente que tiene muchos planetas en casa número 11 o que tienen estos benéficos como tener a Venus en casa número 11 o tener a Júpiter en casa número 11, es gente que le va bien en la vida en muchos sentidos porque tienen aliados, es decir, porque tienen como gente que los puede ayudar, son buenos para conseguir clientes, son buenos para generar contactos de otras personas que los puedan ayudar en sus negocios y etcétera. Entonces,
esto no solamente se trata, este no es un tránsito que solamente se trata de socializar, ¿sí? Este es un tránsito que se trata de una gran oportunidad en la vida, ¿sí? Para que ustedes puedan lograr un proyecto. Sobre todo, ¿por qué? Porque la casa número 11 tiene que ver con los proyectos, con ideales muy grandes que uno tiene. Y esos son proyectos, pero son ideales que también están mediados mucho por la socialización, por el contacto, por la ayuda que nos pueden dar otras personas. Entonces, este es un gran momento para poder desarrollar proyectos, pero también a través como el networking. Y el networking, de nuevo, mediado por estas características mucho más emocionales, empáticas y sensibles de Júpiter en Cáncer. Si quieren una lectura de su carta astral, predicciones personalizadas de aquí a un año, 2 años, revolución solar, escríbanme a mi correo areadeagua@gmail.com, que está en la descripción del video. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Hola, Libras ascendentes o Libras de Sol, ¿cómo les va? Vamos a hacer su lectura para Júpiter directo de aquí al 30 de junio de este año. Ya después Júpiter pasa a su casa número 11 en Leo. Bueno, Libras, Júpiter en retrogradación en estos últimos meses pudo haber traído como una reflexión importante en relación a su trabajo, su carrera, su profesión, cómo se sienten ustedes en el trabajo actual en el que se encuentran. Em, y sobre todo es cómo se sienten. Esta es la clave de este tránsito. ¿Cómo se sienten? Respóndanse esa pregunta. ¿Cómo se sienten en su trabajo? No, no cuán exitosos son, no cuánta plata ganan, no qué tan reconocidos son, no este es el trabajo de mi vida, no. ¿Cómo se sienten? ¿Cuáles son las emociones que les genera este trabajo en el que se encuentran? Felicidad, ansiedad, optimismo, tristeza, preocupación, estrés, miedo, etcétera. Esa es la gran pregunta y la forma de trabajar con Júpiter en Cáncer. Claro, idealmente y realmente lo que pide Júpiter en Cáncer es, en casa número 10, es tener un trabajo, una carrera, una profesión, una imagen pública con la que ustedes verdaderamente se sientan bien, con la que ustedes se sientan, sobre todo diría Cáncer en casa número 10 es como, siento que este trabajo me hace bien, siento que este trabajo me hace mejor persona, siento que este trabajo me ayuda a desarrollarme personalmente. Siento que este trabajo está en coherencia con mis necesidades emocionales, con mis necesidades físicas, con mis necesidades básicas. Siento que este trabajo no me explota, no me pide trabajar 50.000 horas al día. Siento que este trabajo respeta mis necesidades, ¿sí? Esto es como muchas de las cosas que pide Júpiter en Cáncer en su casa número 10. Tal vez no solamente es como Cáncer en casa número 10, no solamente es como esta idea de tener un trabajo, una carrera, una profesión que uno diga, "Ah, sí, esto me apasiona o esto me encanta, ¿sí? Sino más como este es un trabajo que me respeta. De nuevo, que respeta mis emociones, que respeta mis necesidades básicas, la gente con la que trabajo, mi jefe. Porque eso es cáncer. Cáncer al final es la necesidad de cuidarse uno mismo, es la necesidad de validar nuestras emociones, ¿sí? Que si, por ejemplo, ustedes puede que, por ejemplo, se encuentren en un trabajo que les fascina, que aman, que les pagan muy bien, pero si es un trabajo que no valida sus emociones en algún sentido, si, por ejemplo, hay gente que
no sé, que los trata como robots o de pronto eh, sienten que no hay un ambiente emocional agradable dentro del lugar donde trabajan. No sé, cualquier cosa que esté relacionada con la validación de sus emociones. Este es un tránsito que viene a pedirles eso si lo que realmente también es, quieren es tener una gran oportunidad en tener un trabajo ideal, ¿sí? Mm, ¿Qué más puedo decir de este tránsito? No, realmente esto es. Si quieren una lectura de su carta astral, predicciones personalizadas de aquí a un año, 2 años, revolución solar, pueden escribirme a mi correo areadagua@gmail.com que está en la descripción de este video. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Hola, Escorpios ascendentes o Escorpios de Sol, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer su lectura para el tránsito de Júpiter directo hasta el 30 de junio en su casa número 9. Este es un tránsito fantástico, o sea, de los mejores para todos los signos, quizás el mejor, yo lo veo como el mejor. Bueno, les voy a decir qué es lo que podría traerles Júpiter de aquí al 30 de junio y cuál es la forma en que pueden lograrlo, porque Júpiter no trae las cosas de la nada ni porque sí, y la astrología no es como que pase de la nada y no es como una predicción. Miren, las predicciones, sean del tarot, de la astrología, del I Ching, de la taza del café, de lo que ustedes quieran, las predicciones no es como que uno tenga una predicción y le digan lo que va a pasar. Lo que pasa sucede si ustedes se movilizan a que suceda eso. Lo que pasa sucede si ustedes toman acción. Lo que pasa sucede si ustedes lo permiten a nivel energético, a nivel interno y a nivel externo. Entonces, ¿qué puede suceder con Júpiter en casa número 9? Mm, una gran oportunidad de emigrar a otro país, un gran viaje al exterior, la oportunidad de estudiar un curso largo que les encante, una carrera, una maestría, un doctorado, poder escribir un libro, publicar un libro, hacer una investigación, hacer una tesis y que todo esto tenga pues muy buenos resultados, que haya gente que los puedan ayudar, que las cosas sean más fáciles en este sentido y en estas cuestiones que acabo de nombrarles. ¿Cómo es que puede suceder eso? Aprendiendo sobre el arquetipo de cáncer, aprendiendo sobre Júpiter en cáncer. ¿Y qué es Júpiter en cáncer? Nuestras emociones. Es estar en contacto con nuestras emociones y es estar en contacto con nuestro autocuidado. Y hablo mucho de aprender porque la casa número 9 se trata de aprender en un sentido más elevado, en un sentido más académico, en un sentido más filosófico y también en un sentido más espiritual. Para ustedes es importante que entren dentro de este arquetipo de cáncer. Cáncer tiene que ver con la historia personal. Cáncer tiene que ver con la forma en que nosotros manejamos nuestras emociones por cómo nos educaron, sobre todo por cómo nos educó nuestra madre. Em, Cáncer tiene que ver con la forma en que expresamos las emociones, con la forma en que sentimos, con la empatía, con la sensibilidad, de nuevo, qué tanto validamos nuestras emociones, qué tanto las entendemos, qué tanto les damos un nombre, qué tanto nos permitimos sentir. Todo eso es cáncer. Y Júpiter cuando entra acá y en estos ya últimos meses les pide, aprendamos de las emociones, aprendamos de cómo sentimos, aprendamos a cómo expresar emociones, aprendamos de esta parte de nosotros, seres humanos que somos emocionales, cómo las emociones están.
conectadas con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra mente, con nuestra razón, ¿sí? Júpiter en Cáncer es el momento de darle un valor y un espacio y un lugar a la vida emocional. Y entre más ustedes aprendan y puedan trabajar con sus emociones, todas estas oportunidades que les hablé al principio, pues las van a lograr, van a estar ahí, van a poder obtenerlas. ¿Por qué? Porque Júpiter no es un arquetipo, no es un planeta que traiga las cosas de la nada. Júpiter es estructural. Júpiter es holístico. En la medida en que nosotros trabajemos, lo que dice Júpiter es que en la medida en que nosotros trabajemos todas y cada una de las áreas de nuestra vida, en este caso la emocional, porque este es el tránsito de Júpiter en Cáncer, vamos a poder hacer crecer estas temáticas de la casa número 9, tener oportunidades. Pero esta es la base, la estructura de la prosperidad de las temáticas de la casa número 9 depende del manejo emocional, psicológico, emocional que ustedes tengan con ustedes mismos, con los demás, con el mundo. ¿Mm? Y cuánto aprendan sobre eso, sobre cómo ustedes también se cuidan a un nivel físico y de las necesidades básicas que tienen. Si quieren una lectura de su carta astral, predicciones personalizadas de aquí a un año, 2 años, revolución solar, pueden escribirme a mi correo, areagua@gmail.com, que está en la descripción de este video. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao. Ah. Oh gosh.